Shalom a todos, muchas bendiciones. Quisiera hablarles en el video de hoy acerca del concepto tan importante que le damos al judaísmo acerca de la elevación de la conciencia. Siempre en la Kabbalah hablamos de elevar la conciencia, hablamos de elevar los mundos. El judaísmo saben que probablemente es la única religión, el único pueblo que tiene como modelo, como meta el estudio, una religión o un sistema que enfatiza el estudio constante, no es estudiar una carrera, ya me gradué y ya terminé, no, sino que hay un concepto engranado en el pueblo judío que es el estudio, es el progreso constante, es el avance, es siempre la ciencia, la investigación, superarse uno mismo. Entonces, a esto se le da mucha importancia. Entonces, yo quisiera hacer en este video un análisis para que ustedes vean de esa palabra, de lo que para nosotros consideramos importante. ¿Quién es importante en el judaísmo? O en el pueblo judío, vamos a llamarlo así, porque el judaísmo como tal es la religión nuestra. Judíos en general, hay judíos que creen o no creen, entonces, pero en general la idiosincrasia de nuestro pueblo, ¿cuál es? Del pueblo judío. ¿Quién es realmente importante? ¿El que tiene dinero? ¿Uno que vive muchos años, que se admira y que ha escrito muchos libros? ¿El primer ministro? ¿El presidente? ¿Quién es importante realmente? ¿El rabino? ¿Quién es la persona que se considera importante? Y para dar respuesta a esto, quiero hacer un juego de palabras atendiendo el idioma hebreo. Y para eso vamos a ver, para que ustedes vean un secreto muy grande que está oculto en esa palabra. En la palabra importante, ustedes saben que nosotros trabajamos mucho con la gematria, con la inversión de letras, que está ya engranado en el idioma hebreo. Si miramos la palabra para importante en hebreo, vamos a verla. La palabra para importante en hebreo es la palabra hashuv. Tenemos la letra het, shin, hashuv. Así es como se escribe en hebreo importante, algo que es de significancia, algo importante, hashuv. Ahora, como ya les dije, esa palabra oculta quién es realmente al que nosotros, al tipo de persona que para nosotros consideramos realmente importante. Ya les di algunas pistas, les hablé de estudio, les hablé de conciencia. Está relacionado entonces con algo muy importante, que es el pensamiento. Esta palabra, hashuv, importante, tiene una raíz, tres letras. Para nosotros la palabra está compuesta de raíces. Entonces tenemos la het, tenemos la shin y tenemos la bet. Si movemos la letra vav a la segunda posición, tenemos la palabra hoshef. Hoshef significa pensar. Fíjense qué curioso. La palabra importante y la palabra pensar tienen las mismas letras. Y al mover una letra, solamente con mover una letra en la misma palabra, al principio de hashuv, importante, movemos una letra y tenemos la palabra hoshef, pensar. ¿Quién es importante? El que piensa. ¿Quién es importante en una sociedad? El que piensa, el que usa la cabeza, el que usa su mente. Importante no es el que tiene mucho dinero, el que es famoso, el que lo conoce mucha gente, el primer ministro. Sí, son gente importante, pero lo importante realmente, imprescindible para el desarrollo social y espiritual, el adelantamiento científico, tecnológico de una nación, ¿quién es? El que piensa. Hashuf Hoshef. Pensar. El pensamiento es lo más importante que tenemos que cuidar siempre. Porque cuando a una persona lo manipulan, ya sea los gobiernos, y la ideología, la religión, no sé, la cultura, etcétera, todo es aquí en la cabeza, en la mente. Por tanto, lo que uno siempre tiene que cuidar es esto, el pensamiento, la mente, la conciencia. No permita usted que otro piense por usted. Por eso dice acá, importante quién es, el que piensa. Pero más importante aquí es pensar, pensar por usted mismo. El creador le ha dado a usted un cerebro, una conciencia, una capacidad. Entonces, úsela, piense, no deje que otro piense por usted. A veces nacemos en una sociedad, en una cultura, en una religión y todos nos los han inculcado, lo cual es normal porque el bebé cuando nace se cría en un ambiente.
pero eventualmente se espera, se demanda del ser humano. Es el deber de todo ser humano usar su capacidad de pensar por sí mismo. Ya no pienso más por mamá, no pienso más por papá, no pienso más por el amigo, no es más el profesor, no es más el imam, el rabino, quien sea. Yo voy a pensar por mí. Yo voy a cultivar mi intelecto. Yo voy a cultivar mi mente. Entonces, Hashuf, Joshef, Hashuf, importante, ¿qué cosa? Pensar. Importante es pensar, y importantes en una sociedad los que piensan, los intelectuales. Esos son la gente que adelanta el país científicamente. No es el que todo el tiempo se queda atado al pasado y acepta todo y tal. No, esa persona así no hay avance, no hay progreso. Y la mente, el pensamiento tiene que estar siempre en movimiento, tiene que estar activo. Entonces, para nosotros, oculto en el idioma hebreo, está el secreto de todo éxito a nivel personal y a nivel de una sociedad, de un país. Está en el pensamiento, en el cultivar la conciencia, en el pensar por mí mismo, arribar a mis propias conclusiones, tomar mis decisiones, utilizar mi intelecto. Esa es la persona importante. Lo que es más, la persona que piensa, que es intelectual, que desarrolla su intelecto, que tiene facultades propias, es la persona que se considera importante. Para que vean que estas palabras pueden jugar viceversa, de un lado a otro. Entonces, a este respecto es para que vean cómo en el idioma hebreo, porque un idioma encapsula el pensamiento, la cultura, la ideología de un pueblo. El idioma hebreo guarda muchos secretos porque es la mismísima conciencia del pueblo judío. Entonces, hay una sabiduría muy, muy grande de muchos secretos espirituales. Use su capacidad de pensar, aproveche el pensamiento, aproveche su intelecto, es lo que el Creador le ha dado. Recuerda, importante es, sí, el presidente, que tiene dinero, el que es y todo eso es importante porque son cosas que aportan de alguna forma a la sociedad, a un país, a una familia, no lo sé. Pero todo eso viene porque las personas usaron su intelecto, su pensamiento, que nadie lo engañe. Eleve su nivel de conciencia, despierte su intelecto, cultive su intelecto, piense por sí mismo. Esto es muy importante, como bien dice la palabra. Hashuf, Joshef. Shalom a todos, muchas bendiciones. Que Akadosh Baruj Hu les bendiga mucho.